damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, porque podemos estar aquí reunidos un momento. Vamos, levante su oración con gratitud. Si Dios ha sido bueno con usted, si Dios le ha ayudado, le ha fortalecido en algún momento, si Dios, usted sabe que Dios ha estado ahí con usted siempre. Levante su oración por un momento. Abra su corazón con gratitud. Dígale: Señor, mi corazón está agradecido por todo lo que tú has hecho en mi vida hasta aquí, hasta este día. Porque yo he visto cómo tú me has sustentado, cómo me has dado siempre aliento, fuerza, cómo me has levantado en momentos difíciles, cómo has puesto, Señor, a mi alrededor, Señor, todo lo necesario, las personas, aún, Señor, todo aquello que yo no esperaba. He visto tu poder, he visto tus milagros, he visto sanidad, he visto restauración en mi vida. Gracias. Hoy solamente por tu poder, por tu amor, por tu Espíritu Santo. Gracias. Hoy estamos aquí con un corazón agradecido para pedirte, Dios, que sigas transformando nuestra vida de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Señor, hasta que lleguemos a la plenitud de la imagen de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor. Denle un fuerte aplauso a Cristo. Bienvenidos a todos, amados. Pueden saludar a los que están por ahí de lejos, aunque sea un saludito, voltee. Al terminar, no se vaya sin saludar a cada uno de los que están aquí. Amén. Bienvenidos, amados. Vamos a aprovechar el tiempo y a continuar con esta serie que nuestro pastor ha estado compartiendo acerca de la necesidad de la transformación en nuestra vida. ¿Cuántos creen que es importante la transformación en nuestra vida? Que necesitamos ser transformados. Y no como dice por ahí, necesitas ser transformado en una mejor versión de tu vida. Eso es para la humanidad, la psicología, o gente que no tiene a Cristo, ¿verdad? Y que es bueno humanamente, ¿verdad? Que vayan tratando de ser mejores, ¿no? Cada día. No mejores que otros, sino mejor que lo que tú eras ayer, hoy, mañana mejor. Pero en Cristo, la transformación no es para ser mejor, sino que es para ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. Solamente. No es tu mejor versión, tu mejor día. No, es transformado a la imagen de Jesucristo. Ese debe ser nuestra meta, nuestro anhelo, nuestro deseo. Y a medida que va avanzando el tiempo, a medida que vamos caminando con el Señor, debe de estar ocurriendo eso. ¿Sabe que Cristo dijo: yo soy el camino? Cristo dijo: yo soy el camino, ¿cierto? Pero una vez que entramos en ese camino es para andar por él. Y déjeme decirle algo, que cuando entramos en ese camino, es un camino de salvación, pero también de transformación. Y a medida, tal vez usted no lo ha notado, o a lo mejor sí, a medida que vamos caminando en ese camino, dice la Escritura que es un camino nuevo y un camino vivo. Pero también es un camino que a medida que a usted y yo avanzamos, ese camino se va haciendo más angosto, más estrecho. Cristo dijo que los que se pierden van por el camino ancho, amplio, porque pueden llevar de todo, moverse para todos lados, hacer lo que quieran, lo que se les antoje, lo que piensen. Pero el camino de salvación, que es Cristo, es un camino estrecho. En un camino estrecho usted no puede llevar muchas cosas. De hecho, a medida que va acercándose más a Dios, ese camino se le va haciendo más angosto. Si va avanzando hacia adelante, imagínese usted, no sé si ha caminado por un callejón alguna vez, pero imagíneselo, que
que una vez que usted va avanzando más adelante, ese camino se va haciendo más angosto y cada vez usted tiene que ir soltando las maletas que lleva a un lado. Ya no puede llevar ni la mochila, las maletas que lleva al lado, de rencor, de odio, de problemas, de situaciones difíciles, de lo que usted quiera, para que cuando llegue al final, llega completamente solo con el Señor. Ese es el propósito. Por eso el apóstol dice que debemos de irnos despojando de todo. ¿No es así? Sí. Claro. Amado, no podemos ser transformados si no nos despojamos, si no abandonamos todo aquello que nos estorba, que nos resta en el caminar. Así que cualquier cosa que esté cargando usted y yo, debemos irnos despojando para poder avanzar. Y ese camino, si usted siente que cada vez se hace más angosto, va avanzando. Pero si no siente que el camino está siendo angosto, es posible que estamos todavía, ¿verdad?, cargando con muchas cosas, que hay espacio para seguir cargando todo aquello. Bien. Juan capítulo 3, yo quiero invitarle que abra su Biblia, ya oramos. Y tengo que mencionar este pasaje porque es una realidad, aunque usted lo ha escuchado mucho, pero es una realidad porque no puede haber una transformación del creyente si antes no es creyente. No puede haber una transformación del Hijo de Dios si no hay un Hijo de Dios. No puede haber un crecimiento, madurez y que dé fruto de un cristiano, de un verdadero Hijo de Dios, si no lo es, ¿cierto? Así que lo primero que es necesario, Juan capítulo 3, verso 1, vamos a leer verso 3, vamos a ir directo al punto para aprovechar, porque hay algunas cosas importantes que quiero mencionar al final. Verso 3, usted conoce la historia, ¿verdad?, de este hombre llamado Nicodemo que vino a Jesús de noche, posiblemente tenía vergüenza, ¿verdad? Porque algunos se avergüenzan del Evangelio, pero Pablo dice que él no, ¿verdad que sí? ¿Usted conoce gente que se avergüenza del Evangelio? Hay muchas maneras de avergonzarse del Evangelio, pero este vino de noche. Tal vez quería mantener su reputación, no quería que lo despidieran del Sanedrín. Era un hombre principal entre los judíos. Tenía un puesto importante. Tenía mucho que perder, pero tenía más que ganar al conocer a Cristo. Pero, como quiera, vino de noche, vino a Jesús. Y empieza a hablar con Jesús, sabemos que has venido de Dios, pero mira el verso 3, Jesús no le da ninguna respuesta, halago, nada de eso, simplemente Jesús va al punto. Jesús no le responde lo que ellos quieren saber, Jesús les da lo que ellos necesitan. Y eso es lo bueno de nuestro Dios. Que Dios muchas veces nos da no lo que estamos pidiendo, sino lo que estamos necesitando. Es mucho mejor eso. Verso 3. Respondió Jesús, le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Simple y sencillo. Y yo sé que hemos escuchado mucho esto, pero el requisito número 1 para poder ver el reino de Dios, luego sigue diciendo en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ¿qué? Entrar. No puedes ver ni tampoco puedes entrar al reino de Dios si no naces de nuevo. Pero ese es el requisito número 1. Entonces, ¿cómo se nace de nuevo? Ya lo que ha nacido de la carne, carne es, sigue diciendo, lo que es espíritu, espíritu es. El que no nace del agua. Entonces, hemos nacido ya humanamente. Pero un nuevo nacimiento es muy similar, para que podamos entender, al nacimiento biológico, ¿verdad? Lo hemos mencionado, bueno, yo lo he mencionado de esta manera, que el niño está dentro de un mundo que solo él conoce por 9 meses en esa gestación, en ese embarazo, está dentro de ese vientre de la madre. Es todo lo que él conoce. Pero cuando él nace a una nueva vida, ahora es alimentado, anteriormente era alimentado por el cordón umbilical, ¿verdad? Está cubierto, protegido. Pero cuando él nace a otra experiencia de vida muy diferente. Ahora es expuesto a otro tipo de ambiente. Y desde que nace comienza un proceso de ¿qué? Crecimiento.
desarrollo, fortaleza, madurez. Y eso se espera, que el niño vaya creciendo, ¿verdad? Cuando habla de Jesús dice que el niño crecía y se fortalecía. Y crecía en sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Todo eso debe de estar ocurriendo en el Hijo de Dios. Imagínese usted que usted tiene un hijo y que no crece. Usted lo lleva al doctor, le dice, oye, yo estoy notando que todos los niños de su edad crecen. Parecen sus hermanos mayores y mi hijo parece como fuera el hermanito menor. Eso es anormal, ¿verdad que usted se preocuparía? Bueno, eso también puede ocurrir en la vida espiritual. Pero muchas veces no nos analizamos o no nos ponemos a la escritura, no vamos delante del Señor. Pero también no solo que crezca, porque hay unos que crecen grandototes, ¿verdad que sí? ¡Wow! Qué bonito ver cómo crecen. Unos crecen de más. Pero mire, no solo eso que crezcan, amado, y que aumenten en edad, pero también que maduren, ¿cierto? Que sean maduros en su mente, en su comportamiento, en su hablar. ¿Usted se recuerda aquellos tiempos cuando llegaba alguna visita, quien quiera que fuera, usted no lo conocía, estaba hablando con papá o con mamá en casa, usted no podía llegar haciendo ruido siquiera? ¿Se recuerda? Se llama la época del respeto. Hoy en día no se conoce eso. Hoy en día pueden pasar los muchachos corriendo en medio de usted y de la persona y capaz que lo tiran a usted y al otro y no pasa nada. ¿Y qué es? Entonces, ¿por qué? Porque no hay un entendimiento, una madurez, un desarrollo. Y así, hay gente tan grande. Ayer platicábamos con mi esposa de cierta situación por ahí. Y le digo, wow, no importa la situación, perdón, no importa la edad. Amados, hay gente que yo he visto casos y cosas y casos tremendos. Y pueden estar, amado, viejísimos. Conozco gente viejísima y peleando por las mismas niñerías. ¿Sí o no? ¿Usted conoce algunos? No voltee para ningún lado porque no le conviene. Pero amado, yo le decía a mi esposa, ¿te das cuenta que la edad o el tiempo no es sinónimo de madurez? No. Sin en cambio hay jóvenes muy maduros también, ¿verdad que sí? Qué bueno, gracias a Dios. Bueno, así, amado, eso es en lo secular, en lo biológico. Eso debe ocurrir en la vida espiritual también. Entonces, lo necesario es nacer de nuevo. ¿Y cómo? Bueno, viene el Señor a través de su Espíritu Santo como luz, como una voz interna, a través de la conciencia, a través de... Dios te habla de muchas maneras. El escritor de los Hebreos dice que habiendo Dios hablado en otros tiempos de muchas maneras a los padres, Dios ha hablado de muchas maneras y sigue hablando de muchas maneras, pero ahora lo hace a través de su Hijo Jesucristo. Es Cristo. O es que me habló Dios a través de esta persona, me dijo esto. Es Cristo. Es Cristo. Ahora que estuve en un funeral, gracias a los que estuvieron ahí orando, gracias a unos hermanos. Y yo estaba con mi hermana estaba tan desconsolada, sepultando a su único hijo, se puede imaginar. Y hubo un momento donde ya estaba ella, no se quería ir, ya estaba la tumba llena de flores y estaba ahí, estaba tan desconsolada. Yo siempre estuve ahí a su lado, a eso fui, a darle palabra, acompañarla. Si usted es madre puede entender, si es padre podemos entender un poquito, somos un poco diferentes, pero igual duele. Y vino una niñita, hija de un sobrino, como de unos 8 años tal vez, 9 tal vez. Y se acercó ahí y le dijo, y le abrazó y le dijo, tía, él no está muerto, él solo se transformó, él está con Dios. Y empezó a hablar unas palabras, hermano, que, wow. Y le dije yo a mi hermana, escúchala.
Como una niña viene en medio de todo, se atraviesa y se acerca ahí con mi hermana y le empieza a decir unas palabras que yo me quedé sorprendido y tuve que interrumpir el llanto mío y el de mi hermana. Y le dije, hermana, escúchala. Cuando terminó, y ya después llegaron a casa y le dije a la niñita, le dije, ¿sabes que Dios puso esas palabras en tu boca? Entonces, amado, Dios puede usar lo que sea para estar ahí. El problema nuestro es que muchas veces nosotros cerramos nuestro oído y cerramos nuestro corazón para que no ocurra la transformación. Pero Dios quiere lo mejor para ti. ¿Cuántos son padres aquí o madres? Levanta la mano, abuelos o lo que sea, tatarabuelos, bisnietos. ¿Verdad que usted quiere lo mejor para sus hijos? Mire, amado, el amor, ahora levanta la mano los hijos. ¿Cuántos son hijos? No, es que hay muy poquitos, todos somos hijos. No todos nos convertimos en padres, pero todos somos hijos. Todos somos hijos. Le voy a decir un secreto que no es secreto, pero usted lo ha experimentado. El amor de los hijos hacia los padres es muy diferente de los padres hacia los hijos. Si usted tiene a sus padres, usted sabe que esto es así. Usted quiere lo mejor para sus hijos, ¿verdad que sí? Quiere que crezcan, que sobresalgan en la vida, que sean profesionales, hombres de bien, de sociedad. Pero también quieren que sean hombres de Dios, ¿verdad que sí? Quiere que vayan madurando cada vez más, ¿verdad? Que vayan creciendo. Bueno, déjeme decirle que el Padre Celestial, el Padre de los Espíritus, quiere lo mejor para usted y para mí. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que usted y yo no solo seamos salvos, sino también transformados. Así que el asunto es atender a la voz de Dios, venir a Cristo, abrazar el Evangelio y dejar que Dios te transforme. Pero lo primero es ver y entrar, ¿verdad?, al reino de Dios. ¿Cómo? Bueno, aceptando el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Y ese mismo poder, amado, que te salvó, si eres creyente hoy en día, y si no, déjame decirte que no hay corazón tan duro que Dios no pueda ablandar. No hay corazón ni carácter tan problemático que Dios no pueda transformar. Porque si no, entonces diríamos que Dios no existe o su poder no es tan grande. Es mayor mi berrinche, mi coraje, mi carácter, el de mi esposo, de mi esposa, porque siempre estamos pensando en el otro, ¿verdad?, y no en ti mismo. Y podemos pensar entonces que tu problema o tu pecado es más grande que el poder de Dios. Eso no es así. No, el poder de Dios es mayor que cualquier cosa. No hay pecado que Dios no pueda perdonar y no hay corazón que Dios no pueda transformar. Dios ha transformado hasta el más vil pecador, amado. Hay historias y testimonios grandes de eso. Así que Dios no solo quiere salvarte, quiere transformarte. Amén. Así que, mire 2 Corintios capítulo 3. Voy a mencionar algo breve que ya mencionamos un poquito el viernes, pero solo para aquellos que no han venido. Y también, aunque hayamos escuchado algo, 2 Corintios capítulo 3, Dios siempre nos da más luz para entender más. Versículo 2. 2 Corintios 3, verso 2. Pablo dice a esta iglesia, a estos hermanos: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Pablo está diciendo: Corintios, ustedes que han abrazado el Evangelio, ustedes que han creído en el Señor, ustedes son las cartas que son leídas por todos los hombres. En otra palabra, amado, mire, usted representa a Dulán localmente, ¿sí o no? Si otro cristiano se encuentra con otro lado, en otro lugar, ¿a dónde vas? ¿A qué iglesia? Y luego dicen: ay, yo voy a la iglesia de Cristo Dulán. Su comportamiento representa a la iglesia, en cierta manera. Y lo ven a usted y dice: uy, ¿los de Adulán? No. ¿Es que yo conozco los de Adulán? No. No. Son excelentes hermanos. ¿Usted cree que va a decir otra cosa, verdad? Son hermanos que se aman.
ahí de verdad se perdona, si hay una diferencia se arregla, ¿verdad? Aunque no diga amén, pero debe de ocurrir, y si no, pues hágalo. Estamos en una transformación. Pero no solo representa a Adulán, cualquier cristiano, donde quiera que sabe que es cristiano, ¿sabe a quién representa? No importa la iglesia que vaya, ¿a quién representa? A Cristo. ¿Se acuerda de aquellos tiempos cuando el apellido de la familia valía mucho? ¿Le interesaba a usted tanto? Yo conocí una familia allá en el pueblo, se decía que una muchachita que salió embarazada y pidió perdón al padre, no la perdonó y pleitos y todo, y golpes y todo, y aquello por el apellido. Hermano, más que el amor de los hijos. Qué terrible eso, ¿no? Tomó veneno y en los últimos días de su vida en el hospital le pidió perdón todavía al padre. Le dijo, papá, perdóname lo que es. Jamás te perdonaré por eso. Wow. ¿Por qué? Solamente por la importancia del honor, del qué dirán. Hay gente que le importa más el qué dirán. A mí lo que me importa más es lo que diga el Señor de mí. No lo que diga la gente. No, amado. No. Porque a alguien le interesa mucho el qué dirán de mí, pues tú estás viviendo para usted y no para el Señor. Entonces necesita una transformación a corazón abierto. Son cartas leídas, expuestas por la gente. La gente nos está leyendo. ¿Sabe qué lee la gente? ¿Sabe? Le voy a decir lo que lee la gente en usted y en mí como una carta. ¿Sabe lo que leen? Lo único que está escrito. Si hay algo de Dios, eso es lo que van a leer y van a mirar, van a notar. Pero si lo que leen, lo que miran, es más nuestra humanidad, nuestro carácter, nuestros berrinches, nuestros problemas, nuestras diferencias, eso es lo que van a leer, porque eso es lo que hay. ¿Qué lee usted en una carta? Lo que está escrito. Pregunto, ¿qué tanto Dios ha escrito en su vida? Y Dios cada día quiere estar escribiendo sus leyes, ya no en tablas de piedra, sino en su mente y en su corazón. Entonces Pablo dice, ustedes son cartas leídas por todos los hombres, siendo manifiesto, verso 3, que sois cartas ¿de quién? Verso 3. Ustedes son cartas de Cristo, amados. No son cartas de Adulán. No son cartas de su apellido. No, ¿qué dirán de los abundes, por favor? No, ¿qué dirán de Cristo? Le pregunto yo, ¿alguna vez usted se ha preocupado afuera por representar? Mire lo que dice el apóstol Pablo, que somos embajadores en nombre de Cristo. ¿Sabe qué es un embajador? Un representante de la nación. ¡Wow! Imagínese que el embajador de Estados Unidos vaya a China y que diga, los tacos es el platillo número 1 en el país. No, ese sería un embajador de México, ¿verdad? Claro. O que diga, las pupusas, el platillo excelente número... No, es un embajador de El Salvador o de... ¿verdad? No. Y luego que vista de otros... No, amado, un representante, o sea, al escucharlo, al verlo, al caminar, al vivir, al alimentarse, él sabe a quién está representando. Lo que usted oye, lo que usted mira, lo que usted habla, eso representa ¿a quién? ¿A quién? Debería de representar a Cristo. Pero lo que otros oyen, leen en usted, eso es lo que usted está representando, es lo que hay escrito. Entonces, sigue diciendo el apóstol, mire el verso 7. Dice, si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, verso 7, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Porque Moisés, cuando entraba a la presencia de Dios para hablar con él y salía de la presencia de Dios, venía con un brillo en su rostro, tanto que los hijos de Israel le decían, Moisés, tu rostro está brillando, era por causa de haber estado en la presencia de Dios. En otras palabras, había una evidencia
física. La gente podía ver que ese hombre había estado con Dios. Y eso es lo que la gente necesita ver. Amado, las únicas cartas, la única Biblia que va a leer la gente, o la única manera como es posible que van a poder ellos percibir que hay un Dios verdadero que no solo salva, pero que realmente está transformando el corazón de cada ser humano, es a través de ti y de mí. Solamente cuando la gente vea que eso está ocurriendo. Escuché un pastor que hablaba de unos misioneros americanos que fueron a unos grupos remotos, ¿verdad?, lejos, otro país, donde hay tribus, y se reunieron con el jefe de la tribu porque querían llevarles el libro que transforma a la gente. Y les hablaron del Evangelio, de Cristo, de Dios y todo, y les hablaron de ese libro. Queremos hablarles de esto. Y entonces el jefe de la tribu le dijo, sí, estoy de acuerdo. Y si quiero que vengan a mi tribu a hablarnos de que hay un Dios que transforma al ser humano, pero solamente denme un tiempo. Déjenme conocerlos a ustedes. Cuando yo vea que realmente ese libro los está transformando a ustedes, entonces son bienvenidos a mi tribu. Wow. ¿Se puede imaginar? Amado, es que eso es lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Toda la gente comenzó a ver que la gente que venía a Cristo confesaba su pecado, se arrepentía y se apartaban de su pecado y comenzaba un proceso de transformación. Eso impactó a toda una sociedad. Si usted lee la historia de la iglesia primitiva y se da cuenta por qué no está sucediendo lo que ocurre allá, pues sencillamente porque aquellos abrazaron con todo su corazón al Señor y comenzaron a vivir de acuerdo a su palabra. Y déjeme decirle, no tenían la Biblia completa como tenemos nosotros. No, se estaba escribiendo en ellos la historia que leemos ahora de ellos. Por eso la pregunta, ¿qué Dios está escribiendo en nosotros que otros puedan leer en nosotros? Porque posiblemente no van a querer leer nunca la Biblia. Yo la primera vez cuando vine a este país, al año, regresé, tenía 2 meses de comenzar en el Evangelio, llegué ya con una Biblia a casa y se la regalé a mi mamá y a mi familia, y dije, mire esto, y yo lo poquito que podía hablar, les hablé ahí del Evangelio y les dejé la Biblia. Años más tarde, cuando regresé, me dice, mamá, hijo, ahí está la Biblia que tú traes, ahí está bien guardada, ahí está en el ropero. Ay, pero así es. Pablo dice, si el misterio de muerte fue grabado en piedras, cuando Moisés subió al monte, Dios escribió en esas tablas de piedra su voluntad, sus mandamientos, ¿cierto? Y si eso tuvo gloria, tanto que Moisés bajaba con ese resplandor y los hijos de Israel dice que no pudieron fijar la vista en su rostro porque Moisés tenía que poner un velo. Entonces ahora dice el versículo 9, el versículo 10, versículo 11. Porque si lo que perece, lo que termina, lo que muere, tuvo gloria, o sea, ese antiguo pacto, el pacto anterior, grabado en piedras, mucho más glorioso será lo que ¿qué? Permanece. Este nuevo pacto permanece para siempre. Es un pacto nuevo, pero también es un pacto eterno. Porque ahora es grabado, es establecido sobre mejores promesas. Es establecido sobre una eternidad donde el eterno Dios hace un pacto eterno para darle vida eterna a todo aquel que cree en él. Ahora dice el verso 13. El 12. Así que teniendo tal esperanza, ¿cuántos tienen esa esperanza gloriosa? Bueno, entonces dice, usamos, los que tenemos esa esperanza, dice Pablo, nosotros usamos de mucha ¿qué?
significa sinceridad, transparencia, honestidad. Son sinónimos. Transparencia. Y no como Moisés, verso 13, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel, ¿qué cosa? No fijaran la vista en aquel brillo, en el fin o en el propósito o el final de aquello que había de ser abolido. Tenía un tiempo donde tenía que terminar eso también, porque era pasajero. Pero hoy usted y yo no solo tenemos un brillo, amado, tenemos la misma presencia del Señor. Moisés bajaba con un resultado de temporal, momentáneo, de haber estado con la presencia de Dios. Pero déjeme decirle, ahora usted no tiene que ir a una montaña para tener un brillo pasajero momentáneo. Ahora la presencia de Dios se metió en su corazón para que habite 24/7 en su vida, transformándolo para que no un brillo, sino una vida abundante, gloriosa, realmente se manifieste en transformación que el mundo pueda ver. Eso es lo que debe ocurrir. Eso es el poder del Evangelio. Entonces dice, pero 14, el entendimiento de ellos se embotó, se cerró, se cauterizó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Solo Cristo puede quitarlo. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo está puesto, ¿dónde? Sobre el corazón de ellos. Al 16, mire el 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Verdad que cuando usted y yo, estas son las frases que usamos? Cuando me convertí al Señor. ¿Se acuerda cuando usted se convirtió al Señor? Cuando acepté a Cristo. ¿Se acuerda cuando aceptó a Cristo? Cuando nací de nuevo. ¿Se acuerda cuando nací de nuevo? Cuando me volví al Señor. Todas esas frases son sinónimos. Pero déjeme decirle, eso de convertirse al Señor, eso de nacer de nuevo, de volverse a Dios, eso no es un evento de una ocasión. ¿Sabe por qué? Porque entonces usted y yo estaríamos completos ya. Estaríamos ya completamente en la presencia del Señor con alas y una areola. No, amado. Mientras usted y yo estamos aquí, estamos siendo transformados en la imagen de Jesucristo. Por eso es que dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y si usted y yo decimos que nos convertimos ya al Señor, entonces ese velo ya debe de haber sido, ¿qué? Completamente quitado, corrido. Y entonces podemos ver claramente, ¿verdad? Ahora sí, hay una transformación total. La realidad es que no, la realidad es que estamos siendo transformados y el velo se va corriendo, porque hay muchas cosas en las que usted y yo no hemos sido convertidos, transformados. Hay muchas áreas en las que usted y yo, todavía el velo está ahí. Sí, hay muchas cosas. ¿Qué hace el velo? Cubre. ¿Qué hace el velo? Impide que veas la realidad de lo que está ahí. Bueno, en el tiempo antiguo, allá en el Medio Oriente, cuando se casaban, no sé si todavía, ¿verdad? Dice que no conocían a la novia y por eso iba con un velo y ya al momento del casorio, ahí le levantaban el velo y ¡surprise! Es era como un ticket de raspar, ¿verdad? A ver qué te salió. Y muchos así también, aunque viendo, tenían un velo, ¿verdad? Por eso el novio no vio. Hasta después de 2 años, cuando se quita lo tonto del enamoramiento, que se va pasando, porque al principio no veía nada de eso. Está comprobado también clínicamente, amados, que eso es así. Y por más que le diga a la muchacha, y le diga y le aconseje, ¿y qué? Se los echa de enemigos. Yo así lo quiero, ¿y qué? Pero cuando pasa ese tiempo, el velo se cae y ve la realidad. Y le empieza a ver cositas que antes no veía. Y después dice, ¡ay Dios! Ajá. Mi mamá tenía razón.
Sí, porque tu mamá no estaba enamorada de tu novio. No estaba cegada, tú sí. Eso es el velo. Hay muchos velos en su vida, amado. Por eso aún yo aconsejo, yo digo, esperen que se les pase lo tonto del enamoramiento. De hecho, esta clínica, y así lo explica mucho, dice que uno hace torpezas. ¿Acaso no? Hacen tonterías cuando están enamorados. Son capaces de cualquier cosa, ¿verdad? Se echan enemigos a los padres. Y después vienen llorando. Cuando ya se les quita el velo, vienen llorando por ayuda. Bien, mira, amado. ¿Cuánto necesita que se corra el velo en su vida de muchas cosas? No solo de esto, sino de la vida en Cristo, amado. Amén. Por tanto nosotros, verso 18, por tanto nosotros, ¿qué dice? Verso 18. Sí, me interesa, me gusta la palabra que dice todo. Mire, por tanto nosotros, diga conmigo, todos, ¿verdad? Todo significa usted también, si es creyente, si ha nacido de nuevo, si cree en Dios. Por tanto también nosotros todos, mirando a cara, ¿qué? Ya no es un velo, ya no impide ver la realidad. Hay un velo que impedía ver la realidad, ahora ya no, ¿verdad? Como en un espejo. Y Pablo, el escritor, dice, usa esta frase, esta similitud para poder entender, como en un espejo, cuando usted va a un espejo y el espejo refleja solamente lo que hay de una ¿qué? Realidad que está frente al espejo. No espere que el espejo le refleje otra cosa, amado. No. Lo siento mucho, pero el espejo le va a ir reflejando cada día una realidad más desgastante exteriormente. ¿Verdad que sí? Bueno, no son palabras de ánimo, yo sé que no. Pero la Escritura dice que aunque este cuerpo exterior se va desgastando, no obstante el interior se va ¿qué? Renovando de día en día. Y por eso yo digo, qué glorioso que se va renovando en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque si no es así, imagínense. Viejo por dentro, viejo por fuera. No. Pero dice ahí, todos nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Mirando qué cosa? Mirando la gloria del Señor. En otras palabras, entre más yo fijo mi mirada y estoy mirando más al Señor, somos, ¿qué dice? Transformados de gloria en gloria. En otra palabra, en la misma imagen dice como por el Espíritu del Señor. En otra palabra, esa transformación de la que habla el escritor a los hebreos, el apóstol, lo que está diciendo que debe de ocurrir es a través de observar. Somos transformados. ¿Cómo ocurre esa transformación de gloria en gloria? O sea, cada vez debe ser e ir aumentando más y más esa transformación en su vida. Cada vez debe ser mejor persona, mejor padre, mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, pero también mejor hijo de Dios. Pero ¿cómo ocurre entonces? Dice ahí, bueno, mirando a cara descubierta, como en un espejo, ya no con un velo. Para que ocurra esa transformación, nosotros usamos de mucha franqueza, dice Pablo, mucha sinceridad. Aun cuando venimos delante de Dios, tenemos que venir con sinceridad, amados. Mire, somos tan así que aún a veces para acercarnos a Dios a veces usamos velos. Nos acercamos cubriendo nuestra imperfección sin querer reconocer. Porque Pablo dice, nosotros usamos de mucha franqueza. Para que esto ocurra, tiene que haber franqueza y sinceridad con Dios. Porque a veces nos acercamos y decimos, Señor, perdóname, yo sé que ofendí a mi hermano, a mi primo, yo ofendí a mi hijo, a mi padre, a mi madre, yo no sé, Señor, perdóname, sí, pero es que tú sabes, es bien difícil esta persona. Y ya comenzamos a excusarnos. Y aún, aunque no lo digamos, en nuestra mente está ocurriendo.
Mire, amado, déjeme decirle algo que yo he comprobado en mi vida, que para tú poder arreglar un asunto con toda franqueza y seguridad y sinceridad, tú tienes que venir, número uno, con el deseo de arreglar y no pelear. Discutir, pero no pelear. Discutir no significa pelear. Discutir significa hablar del asunto, ¿verdad? Vamos a discutirlo. Sin alterarse. Porque yo vengo no para pelear. Dejé las armas ya guardadas. Ya las llevé al pawn shop, ya las vendí. Vengo, no traigo ni escudo. Vengo desnudo, abierto. Primero, con la mejor disponibilidad e intención de mi corazón. Pero para poder venir así, necesito primero reconocer mi parte donde yo realmente, escuche, yo reconozco mi parte de mi falta sin incluir a la otra persona. Porque en el momento que yo digo, sí, yo fallé, yo es cierto, perdóname, no debí de haber hecho o dicho lo que hice, lo que hablé, pero es que tú... Ahí ya todo se arruinó, se descompuso. Porque ya otra vez ya estoy excusándome, estoy poniendo un velo que no permite ir a la realidad. Por eso yo necesito primero reconocer yo mi falta sin incluir a la otra persona, nada más. Eso es una sinceridad pura, man. Es una franqueza, eso es humildad. Es lo mismo venir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname, yo reconozco mi falta, mi pecado. Señor, sin echarle la culpa al diablo. No, pero dicen algunos, no, pero es que tú sabes que la carne es débil, ¿verdad? Algunos que, amado, yo cuando escucho a la gente hablar acerca del camino del Señor, del Evangelio, se enfocan más en la debilidad que en el poder de Dios. No, hermano, es que esto es difícil, es que usted sabe, es que todos estamos en la lucha y es que esto... Y yo digo, bueno, ¿y el poder de Dios dónde está? ¿Por qué se enfoca más en lo negativo que en lo positivo? Entonces, primero, reconocer nuestra culpa sin incluir al otro. Segundo, con la mejor intención. Y tercero, pedir perdón. Amado, eso desarma casi a cualquiera. No vayas para culpar a otro. No. Abre tu corazón con sinceridad, reconoce si quieres ser sincero delante de Dios y primero pídele perdón a Dios y después pídele perdón a la persona. ¿Sabes quién es el único beneficiado cuando tú perdonas? Tú, no es el otro. Eso sana los cánceres del corazón, del alma. Una experiencia, fuimos con Marcos y Patti en una ocasión. Fui yo a predicar a otra iglesia y de ahí el pastor me dijo, vamos a comer. Le dije, no, tengo que acompañar, los hermanos pidieron, vamos a ir a orar. Y fuimos a 2 lugares, sí, a 2 lugares creo que fuimos a orar. Y oramos por una persona. Amado, pasaron, como, no sé, 4 días, creo, me contó el hermano Marcos. Y le llamaron y le dijo, oye, ¿qué le hicieron a esta persona? ¿Qué le hicieron? Y nada, solo oramos. ¿Por qué? Porque los doctores habían dicho que estaba muy mal esta persona. Pero realmente solo oramos. Dijo, no, es que, ¿sabes qué? Ya salió del hospital. Los doctores dicen que está bien, que sanó. Pero ¿sabe qué? Yo después le dije a él también y le dije a mi esposa, ¿sabe lo que yo vi? Hubo perdón. Hubo perdón. Ahí se pidieron perdón, amado, eso sanó el corazón. Escuché también el caso de la hermana Lupita aquí comentando y platicando yo un poquito con ella. Tenía años y años de no ver a su suegra y ella cargaba una angustia en su corazón y alcanzó a ir y verla y pedirle perdón y escuchar también el perdón y ahora descansada. Y yo le pregunto, hermana, ¿y cuántos años tenía de eso? 20 y tantos, Dios mío. Imagínense, hermano, podemos nosotros, y eso es usted y yo lo mismo. Usted y yo cargamos con tantas cosas. ¿No dice la Escritura que a paz nos llamó el Señor? Sí, amados. No hay nada mejor. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, amado. ¿Se imagina vivir una vida? Mire, si usted quiere morir en paz, la clave y la receta es, viva en paz.
porque se puede ir mañana. ¿Cómo murió? ¿Quién quiere saber? Yo quiero que digan, murió en paz. ¿Por qué? Porque vivía en paz. Murió feliz, porque vivía feliz. ¿Usted cree que el propósito de esta vida es venir a sufrir y hacer sufrir a otros? No, amado. Tan poquita es la vida y desgastándola en tonterías. No. Hay una vida plena en Cristo Jesús, que es abundante, gloriosa, que se vive, que se disfruta. Amado, no hay otra vida. Por eso que es que Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay otra verdad. No dijo, yo soy una verdad mejor. No, soy la verdad. Y yo soy la vida. Así que dice verso 18 que somos transformados de gloria en gloria, pero la clave es cuando miramos a cara descubierta, amado, con sinceridad. Tenemos que ser sinceros delante de Dios y delante de los demás. Sé sincero para que Dios te transforme. Pedirle perdón y decirle, Señor, ya no quiero repetir esto. Muchas veces estamos lidiando con situaciones difíciles en nuestra vida, en nuestro carácter, amado, y no hacemos nada por cambiarlo. Pero déjeme decirle que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, sí se puede. Hebreos capítulo 10, mire esto. Hablando del velo. Hebreos capítulo 10. El escritor de Hebreos en el versículo 19, verso 19. Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Damos gracias a Dios que hoy podemos entrar delante de su presencia. Por la sangre de Jesucristo solamente. Y el verso 20, mire. Por el camino ¿qué? Nuevo y vivo. Ese camino del que les hablaba anteriormente es un camino vivo. Que entre más caminas en él, te va depurando, te va limpiando, te va purificando. Te va quitando todo aquello que estorba para que sigas avanzando y cada vez se va haciendo más angosto. Es lo que hace ese camino vivo y nuevo. Que Él nos abrió. ¿Quién nos abrió ese camino nuevo y vivo? Cristo. ¿A través de qué? Del velo, esto es, de su carne. Miren lo que dice el verso 20. Había un velo que Él los abrió. Esto es, en su carne. Dice la Escritura, dice los evangelios, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, cuando su cuerpo fue traspasado, ¿verdad? Y en el momento que Él muere, en ese exacto momento preciso, en el templo, ahí en Jerusalén, donde había un lugar santo y lugar santísimo, estaba una cortina de arriba hacia abajo que prohibía el paso, no podían ver ni entrar. Pero a Nicodemo le dice, tú sí puedes. Y todos aquellos que quieren creer, tú puedes ver y entrar. Nadie podía entrar al lugar santísimo porque había una cortina, pero en el preciso momento que Cristo muere en la cruz del Calvario, dice la Escritura que ese velo se rasgó de arriba. Dios, no fue alguien que metió una navaja abajo y abrió. Dios de arriba abajo rompió ese velo, esa cortina que impedía el acceso del lugar santo, entrar a la presencia de Dios simbolizada, que era el lugar santísimo. Bueno, cuando Cristo muere, escuche lo que está diciendo el escritor a los hebreos. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, ¿cuál era el velo? Su carne. En otras palabras, cuando Cristo muere y muere ahí, esa humanidad de Cristo muere, ese es el velo que se rompió para que ahora la presencia de Dios, aunque era Dios mismo, pero estaba limitado, estaba velado de cierta manera. Por eso es que muchos no lo conocían, sino a quienes el Padre quería revelarlo. Pero ahora cuando ese velo se rompe, es quitada esa humanidad, ese Dios encarnado que estaba limitado a naturaleza, a las leyes de esta naturaleza, porque no podía estar en diferentes lugares al mismo tiempo, comía, se cansaba, ¿verdad? Se dolía,
Pero cuando ese velo se rompe, cuando esa carne, cuando Cristo muere, ahora el velo es quitado y ahora todo mundo puede ver, recibir esa presencia gloriosa de Dios. Cuando Cristo resucita, dice, yo no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo que estará con ustedes todos los días. Anteriormente podía estar en Samaria, pero no en Judea. Podía estar en Capernaum, pero no en otro lugar. Pero ahora dice, Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. En todo lugar. Por eso, dice el escritor a los Hebreos, que ese era un velo que fue quitado, que nos abrió un camino nuevo cuando Cristo murió. Y teniendo, verso 21, un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón, ¿qué? Otra vez, mire, otra vez, amado, con sinceridad. No venga con excusas. Oh, es que la mujer que tú me diste, fue lo que tú me... No, fue la que usted escogió. Eso lo podía decir Adán, ¿verdad? Pero tampoco valía la excusa. Ella me dio y comió. Ah, sí, te forzó. No, porque todos decimos, es que tú me haces ser así. No, nadie te hace. Amado, nadie te hace infeliz, nadie te hace feliz. Es que tú me haces enojar. No, tú te enojas. Nadie te hace enojar. Mira, el único que te puede hacer feliz es Cristo. El único que te puede dar paz es Cristo. Amado. Bueno, entonces dice el escritor, acerquémonos, ¿qué? Con corazones sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Está hablando de una transformación. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos los unos a los otros. ¿Para qué? Para pelearnos, para estimularnos. Al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Aún al congregarse, amado, mucha gente se acostumbra, bueno, por eso yo una ocasión les pregunté, ¿cuántos realmente se consideran que son de iglesia, de casa de Adulam? Y todos decían que sí. Pero mire, a veces muchos no sentimos como que tenemos un compromiso con esta casa, con esta familia, con esta reunión. Y yo por eso yo le decía como tipo de chiste, cuando una ocasión mi esposa se enfermó y no vino, dijo, ¿quiénes llegaron? Y siempre queremos oír qué pasó, de qué habló el pastor, y ver qué hermanos estuvieron ahí. Yo también cuando me he enfermado, que no llego, le pregunto. Y yo le dije esa ocasión, fíjate que ahora vinieron los que no vinieron el domingo pasado. Ahora, porque a veces se turnan y a veces... No, pero ¿sabes qué? Hubo sorpresas. Llegó el hermano que hace como 2-3 meses que no llega. Y hay otro que allá de repente. Y ahora apareció. Pero los que siempre llegan, ¿no llegaron? ¿Quién sabe? Amado, ¿cómo queremos una transformación en Cristo? ¿Queremos un evangelio relajado o realmente estamos comprometidos, amado, con el Señor? Mire, no solamente, escuché esto que me gustó de alguien que dijo, no solamente Cristo murió por Pablo, Pablo murió por Cristo. Y cuando murió por Cristo comenzó a vivir para Cristo. No puedes vivir para Cristo a menos que tú mueras primeramente. Es la única manera. Tito capítulo 2. Apurarnos porque falta lo mero bueno. Tito verso 11 y verso 14. Mire. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? ¿A quiénes? Digan conmigo, a todos los hombres. Tito capítulo 2 verso 11. La gracia de Dios, léalo en su Biblia, amado. Si trae su Biblia, ¿verdad? Porque los hombres transforman. ¿Trae Biblia? ¿Sí? ¿Se ha transformado qué? Por favor, ponga Tito capítulo 2, verso 11. Dice que se ha manifestado para salvar.
No hay otro propósito que Dios esté persiguiendo en la humanidad, en usted y en mí. Dios quiere salvarte. Por eso es que se manifiesta la gracia de Dios de muchas maneras. Y dice que a todos los hombres, no a unos sí, a otros no. Por eso aquel día no va a haber excusa. Y mire lo que hace, verso 2. Enseñándonos, esta es la manera. Lo primero que Dios te enseña para poder salvarte, hace esto. A ti y a mí nos enseña a renunciar a ¿qué? A la impiedad, significa impureza, pecado, todo, maldad. Y a los deseos mundanos. Vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. Entonces, eso es lo que nos empieza a enseñar la gracia de Dios para que renunciemos a eso para salvación. Verso 13. Y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios Salvador Jesucristo. O sea, en otras palabras, mantenerse ahí en eso. Y el 14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad. ¿Para qué? Redimirnos de toda maldad. Pregunto, ¿habrá alguna maldad en tu vida, en tu corazón, que Dios no pueda transformar, quitar, limpiar? No, porque el poder de Dios es mayor. Al menos que tú y yo no nos expongamos a ese poder de Dios. O a menos que seamos desobedientes, porque no todo el que oye, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? No todo. Bien. Ahora veamos algo en Romanos capítulo 12, solo 2 versos, dentro de esta transformación que yo sé que usted ha escuchado un poquito acerca de esto. Nos estamos acercando ya al final para que usted tenga en mente que ya se va a ir. Se va a ir a comenzar ese proceso o a continuar ese proceso. Romanos 12, verso 1 y el 2. Romanos, ¿ya lo tiene? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis ¿qué? Vuestros cuerpos sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el antiguo pacto se presentaban animalitos donde ahí los degollaban, los mataban, los sacrificaban, los quemaban para Dios. Pero aquí Pablo dice, no, aquí el sacrificio es un sacrificio vivo, en vida. Con tu vida. Realmente nuestra vida, en algunas cosas realmente tú sientes que yo la verdad que casi nunca digo un sacrificio. Ay, hermano, que va hasta tal lado. Me dijo una vez cuando estábamos yendo a la mar que, ese sí es un sacrificio. Le digo, no, sacrificio es el de Cristo. Yo puedo decir, esto puede ser un pequeñito esfuerzo que todos podemos hacer. Ay, es que está bien lejos la iglesia. ¿Y qué? Si vas sentado en el carro, fueras caminando. Y hay pueblos en otros países donde caminan o caminaban, hermano, lejos. Y no se quejaban como tú y yo. Ay, es que la gasolina está cara. Qué bueno que tienes gasolina y carro. Eso demuestra el amor a Cristo. Verso 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esa palabra conformarse? No se amolden. No se comporten. No sean igual que la gente de este mundo. ¿A quién está hablando Pablo? A la iglesia de Roma. A los creyentes, a los nacidos de nuevo, a los hijos de Dios. Amado, esta palabra no se conforme. Mire, ¿cómo realmente, si nosotros, cuántos son parte del cuerpo de Cristo? ¿Sí? ¿Cómo Dios va a manifestar sus obras si somos el cuerpo nosotros, verdad? ¿Cómo usted manifiesta lo que quiere hacer? Si yo quiero agarrar esto, si yo quiero agarrar esto, lo manifiesto a través de mi cuerpo, ¿verdad? Él es la cabeza y la cabeza le manda la orden al cuerpo y el cuerpo obedece. Si usted y yo somos el cuerpo de Cristo, ¿cómo vamos a manifestar esa vida de Cristo a los creyentes? Al mundo. Si el mundo lo que ve que nosotros hacemos, reaccionamos, nos comportamos,
igual que la gente del mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se da cuenta? ¿De qué manera el mundo puede ver que realmente la iglesia del Señor, realmente hay un Dios poderoso que transforma la vida de cualquier ser humano? Nosotros podemos decirle y explicarle a todas las personas, ¿verdad que sí? No, pero Dios quiere que eso sea una realidad en nuestra vida, que se manifieste, que lo puedan ver. Es la única manera, amado. Es la única. Bien, entonces termina diciendo, verso 2, ¿verdad? No os conforméis a este siglo, no se amolden, no hagan lo mismo que todos. No, todo lo contrario, sino que transfórmense por medio. ¿Cómo viene la transformación? Bueno, renovando ¿qué? Nuestro entendimiento. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Mira, amado, toda la información que está en nuestra mente, si seguimos con esa misma información, vamos a seguir produciendo, haciendo, pensando las mismas cosas toda la vida, ¿sí o no? Por eso el exponernos a reuniones como la de ayer, gracias a todos los varones que estuvieron, de verdad que extrañamos a los que no pudieron, pero pasamos un muy buen tiempo en comunión. La palabra que se expuso, lo que estuvieron comentando algunos. Pero esa es la manera. Dice, cuando nosotros cambiemos lo que nosotros pensamos, sí, hasta que usted y yo empezamos a tener conocimiento. Por eso el apóstol Pablo rogaba casi todas sus cartas. Él ora y ruega a Dios que Dios les dé un espíritu de entendimiento al creyente para que puedan comprobar la buena voluntad de Dios, para que puedan conocer lo que Dios nos ha concedido, para que puedan ver la vida en Cristo realmente como es y para que puedan ser transformados. Porque si no, amado, si no hay un cambio de entendimiento, pero escuche, ese no es un entendimiento secular, solamente por leer las Escrituras, porque podemos leer las Escrituras y ser transformados. Hasta que ese entendimiento, alguien lo dijo así, no podemos decir que creemos en lo que creemos hasta que lo que realmente creemos es una verdadera expresión de vida en nosotros. Hasta que lo estamos demostrando con nuestra vida, entonces la gente puede decir, realmente tú sí crees lo que dices, porque vives lo que dices. Por eso, cuando esa información se hace vida, no es un cambio solamente de información, es como una computadora. ¿Qué es lo que da la computadora? Solo lo que tiene que instalado. Pero quiere cambiar, amado, mire, todo, un teléfono, le llegan avisos, tiene que hacer un update, una actualización, la computadora, todo, ¿verdad? Pero el creyente tiene que ser transformado, no porque le llegue un app, sino porque el Espíritu de Dios ya está dentro de usted. Pero tenemos que irnos renovando, transformando. Y la única manera, dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Conoce usted el proceso de la oruga mariposa, verdad? Lo que le llama la metamorfosis. Estuve leyendo un poquito hace tiempo y se dice que ese tipo, especialmente la monarca, la mariposa monarca, deposita sus huevecillos debajo de la hoja para que cuando ese huevo nace, esa larva, ese pequeño gusanito, tenga ahí donde comer inmediatamente. Y cuando comienza a comer, su trabajo del gusano es solamente comer, comer, comer y comer. Hasta que crece y se desarrolla al tamaño establecido por la naturaleza. Pero también algo importante que me llamó la atención, que hay una hoja específica de cierto árbol o de cierta vegetación, ¿verdad? Que se alimenta específicamente de eso, para que su crecimiento y desarrollo y su preparación sean correctas. No puede comer cualquier cosa, no.
Por eso el apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis para salvación. No puede comer cualquier cosa, amado. Mire, nosotros estamos comiendo siempre por el oído, por la vista. Todo lo que oímos, todo lo que vemos, ¿verdad? Por eso dice, todos nosotros a cara descubierta, como en un espejo, vemos o veamos, ¿qué? La gloria de Dios. No dice el Facebook de Dios, el TikTok de Dios, las películas, ¿no? Amado, todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, estamos siendo alimentados. Nos dejamos nosotros infectar por todas las cosas que oímos en las redes sociales, en la televisión, los chismes de la gente. También a veces no pensabas así y oyes un chisme y ya cambia tu vida. Otra cosa de la mariposa, cuando ya se alimenta lo suficiente, la larva, ella misma se cuelga, ¿verdad? Hace un proceso donde se pega, busca un lugar adecuado y queda en un capullo donde empieza a desarrollar cierto químico que la envuelve, y por un periodo de tiempo, dentro de ella hay una transformación. ¿Cómo es que después, cuando sale con unas alas hermosas y puede volar y tiene antenas y, oiga, eso no se parece ya a un gusano tan feo? Pero cuando es un gusano así, que apenas está comiendo, gordo, ¿verdad? Si usted lo apachurra y lo exprime, ¿sabe qué sale ahí? Ahí no hay nada de, sí, es un juguito verde como un licuado de vegetales. Ahí no salen las alas en pedazos, no. ¿De dónde salen las alas? ¿Cómo salen esos colores tan perfectos que una ala tiene una figura y la otra igual, exactamente? De la naturaleza que ya está dentro de ella. Solo que hay una transformación que tiene que llevarse a cabo. Solo que tiene que comer del árbol correcto. Eso le dijo Dios a Adán: cuando comas del árbol de vida, va a producir vida. Amén. Entonces necesitamos comer de ese árbol para ser transformados. Bien, vamos a acercarnos al final, porque si no, no nos vamos. Mire, Romanos 1, 16. Romanos 1, verso 16. Solo quedan dos pasajes, terminamos. Romanos 1, 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder ¿de qué? De Dios para salvación. Otra vez, ¿tendrá Dios poder para salvar a cualquier persona? Sí. Para todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Verso 17. Porque en el evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, otra vez, por la fe. En otra palabra, amado, si usted, mire, el mismo poder del evangelio que lo salvó, que lo llamó y que usted vino a Cristo, ese es el mismo poder, la misma fe que debe de continuar, ¿verdad? Caminando en él para ser transformado. Es el mismo poder. ¿Cómo es que si tuvimos fe para venir a Cristo, para aceptar a Cristo? ¿Cómo si tuvimos fe para venir al Señor en aquella experiencia, en aquella ocasión? Pero ahora, ¿cómo es que muchas veces ya no tenemos esa misma fe para seguir permaneciendo y creer que Dios nos puede transformar? Mira, amado, ¿qué será más glorioso? Si Dios te salvó del infierno, de la condenación eterna, que era lo más glorioso, una salvación tan grande, ¿cómo Dios no puede transformar tu carácter? ¿Cree usted que será imposible para Dios? 1 Corintios capítulo 6, aquí vamos a terminar. Versículo 9. 1 Corintios 6, verso 9, y terminamos. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán qué? El reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los
adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso es solamente una lista, porque hay otras listas tan grandes que también el apóstol Pablo menciona, como las obras de la carne en Gálatas y otros pasajes. Pero mire, amado, mire el verso 11. Verso 11 dice, y esto eran algunos de ustedes y yo. Usted y yo estábamos en esta lista. Aunque no diga amén, pero ahí estaba. Yo sé que sí. Ahí estábamos. Éramos uno de estos. Pero mire, amado, no importa el tipo de pecado, el tipo de vida que el ser humano haya llevado, esté llevando. Mire la lista. Dice, y esto eran, ya no son, ya no siguen siendo. Le dice el apóstol Pablo a los Corintios, esto eran algunos de ustedes, pero ya no son. ¿Qué pasó? Esto eran, ya no son. ¿Qué pasó? Bueno, el Dios que los salvó también los está transformando de gloria en gloria, como la misma imagen de su Hijo. Esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. O sea, Dios está purificando su alma, su vida, cambiando su carácter cada vez. Amado, el deseo que antes tenía de pecar, el deseo que antes tenía de hacer lo malo, de vengarse, ahora es un deseo diferente de misericordia, de amor, de paz. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados. Otra vez más, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si usted no quiere ser transformado es porque no se expone a la verdad del Evangelio, porque rechaza o porque usted y yo somos desobedientes. Pero déjeme decirle que hay un Dios amoroso que lo que quiere es la transformación de su alma, de su vida. Que usted sea formado no en una mejor versión de usted mismo, no, que sea transformado a la imagen de su Hijo Jesús. Vamos ahora, póngase de pie. Padre, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu. Gracias, Señor, por darnos a tu Hijo Jesucristo. Porque al morir en la cruz del Calvario, ese velo fue quitado y esa manifestación gloriosa de su Espíritu hoy en día está con nosotros, en nosotros y entre nosotros, no solo para salvarnos, para darnos vida y vida en abundancia y para seguir transformando, Señor, a esa imagen gloriosa, en esa naturaleza que ya está dentro de nosotros. Por eso yo te pido, Padre, ayúdanos a reconocer humildemente nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra parte, sin justificarnos, sin culpar a otros, para que seamos transformados, podamos vivir una vida gloriosa como la que tú nos has dado. En el nombre de Jesús te damos gracias. También, Padre, te damos gracias por las ofrendas, por los diezmos, por todo aquello, la economía que tú nos das. Y de todo lo que tú nos das traemos, Señor, con alegría, con gozo, con devoción delante de ti, agradeciéndote, porque tú siempre nos das, no solo lo necesario que nos alcance, nos das hasta que sobreabunde. Si nos has dado a tu Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas? Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús. Todos decimos, amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo, amados. Salúdense, no se vayan sin saludar a los demás. Bendiciones.